גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el Ruach de Elohim sobre el caos. Bien, cuando nosotros leemos en las traducciones comunes al español, obviamente no podemos entender realmente lo que nos está enseñando él o los versos que estamos leyendo. Pero cuando venimos al idioma hebreo y entendemos con exactitud el verdadero significado de su contexto, es cuando nuestra visión y entendimiento del o los versos que estamos leyendo nos cambia por completo la idea que teníamos anteriormente. Bien, todos sabemos y hemos leído todo lo relacionado con el Mabul o el diluvio. Pero para que podamos entender el verdadero concepto de este suceso, necesitamos entender primero lo que significa la palabra caos. Pero antes de esto, veamos el siguiente verso para poder comprender un poco mejor el contexto. Vamos al libro de Génesis capítulo 8, verso 1, que dice: Y Elohim se acordó de Noaj, de toda bestia salvaje y todo animal de crianza, y todas las criaturas que vuelan, y todas las cosas que se arrastran, tantas como había con él en el arca, y Elohim causó que su ruaj pasara por sobre la tierra, y las aguas se calmaron. Bien, ¿por qué dice el verso que las aguas se calmaron? Porque obviamente había un caos por sobre toda la tierra a causa del Mabul o el diluvio. Bien, ahora sí, pasemos a ver la definición de la palabra caos. Dice así: caos, desorden o confusión absolutos. Bien, como ya tenemos entonces entendido lo que significa la palabra caos, ahora imaginemos cómo estaba entonces todo el mundo con el diluvio. Por consiguiente, con el diluvio, la tierra no se encontraba ni ordenada ni conforme, sino todo lo contrario. Había un caos tremendo por toda la tierra. En otras palabras, las aguas cubrían toda la tierra. Ahora, si yo les pido relacionar este evento del diluvio, ¿con qué otro suceso de la escritura lo relacionarían? Tómense solo un momento para que ustedes puedan relacionar este evento del Mabul con otro mismo evento que está en las escrituras. Bien, ya que se tomaron este momento,
Si ustedes lo relacionaron con el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 2, déjenme decirles que están en lo correcto. Estos dos sucesos están sumamente conectados. En estas dos ocasiones encontramos que las aguas cubrían toda la tierra. Así que a partir de este momento nos vamos a concentrar solamente en un solo verso. Y el verso que vamos a leer a continuación nos va a dar la respuesta para estos dos sucesos que son casi idénticos. Vamos a leer este verso primero en español y después lo haremos en el idioma original, que es el hebreo, para que podamos entender qué es el Ruach de Elohim. Vamos a leer primero la Reina Valera 1960, que dice lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, esto es prácticamente lo que dicen casi todas las traducciones al español. Vamos a leer ahora este mismo verso en el idioma hebreo que dice: Beja aretz hayeta tohu babohu bejoshech al penei teom beruach Elohim merajefet al penei hamaim. Bien, las palabras tohu y babohu significan caos y vacío, respectivamente. Y la palabra teom significa abismo. Entonces viene la pregunta: ¿qué es el abismo? Como ya dijimos, la palabra teom en hebreo es el abismo, son las aguas. Por consiguiente, el verso nos dice que el Ruach de Elohim sobrevolaba ese abismo, o sea, esas aguas. Ese abismo o esas mismas aguas habían hecho un caos y un vacío. Las aguas del diluvio también hicieron un caos y un vacío, y sobre esas aguas donde estaba el arca, Noaj y toda su familia, sobrevolaba también el Ruach de Elohim, y esto causó que las aguas se calmaran, tal como lo leímos en el libro de Bereshit, capítulo 8, verso 1. Entonces, cuando la tierra era tohu, caos, y bohu, vacío, con oscuridad sobre las superficies del abismo, y el viento o aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Bien, vamos a centrar entonces nuestra atención en la palabra Ruach. Todo el cristianismo en general, llámese católico o evangélico, ha tomado esta palabra Ruach como espíritu, pero no es así. Ya vimos en el verso hebreo que dice viento. Vamos a ver la palabra original en hebreo, que es Ruach, y significa viento, por semejanza aliento, una exhalación sensible o incluso violenta, figurativamente vida. Bien, entonces, por esta razón, el verso original hebreo dice: y el viento o aliento de Elohim planeaba, es decir, ese viento o aliento suave de su palabra estaba sobre la superficie del abismo. Cuando nosotros hablamos, producimos un viento o un aliento muy suave. Por otro lado, la escritura nos fue dada para que el ser humano la pudiera entender conforme al pensamiento humano. Nosotros ya sabemos que nuestro Elohim no tiene forma o figura, y estas expresiones de que tiene ojos, brazos, manos, boca, etc., es solo para que podamos entender el verdadero contexto de lo que se nos está diciendo en la escritura, ya que el Ruach en el sentido humano también puede significar actitud.
Vamos a ver el siguiente verso para comprobar lo siguiente. Vamos al libro de Números, capítulo 14, verso 24, que dice: pero mi siervo Caleb, porque él tenía un ruaj diferente con él, y me ha seguido completamente. A él llevaré a la tierra que él entró, y pertenecerá a sus hijos. Bien, entonces, este verso nos confirma que Caleb tenía una actitud diferente a los demás. Por eso el verso dice, tenía un ruaj diferente. Nuestro Elohim también tiene una actitud y una manera de proceder. Por lo tanto, cuando hablamos del ruaj de Elohim, hablamos de alguna manera del carácter y de la voluntad divina que se revela en una forma de proceder de nuestro Creador para con el mundo. Esto es sumamente muy interesante. Si nosotros vemos el versículo en general, nos damos cuenta de algo muy, pero muy interesante. Cuando vemos ese principio de la creación, el mismo verso nos dice que la tierra era un desastre, por llamarlo de alguna manera. Había un caos. La tierra estaba vacía. No había forma. O sea, estaba, como dice el hebreo, tohu babohu. Solamente había eso. Y por si fuera poco, también había oscuridad. Y las aguas cubrían absolutamente todo. Cuando nosotros hablamos de aguas, hablamos de algo que no tiene forma. Estamos hablando exactamente de los mismos conceptos porque estamos hablando de una creación que ni siquiera todavía estaba definida. Y eso traía oscuridad. Por eso vemos que la oscuridad era la que gobernaba en el principio de todo. Pero hay un verdadero mensaje detrás de todo esto. Y es que por encima de la oscuridad y por encima del caos sobrevolaba el viento o aliento de Elohim, el ruaj de Elohim. Es decir, que aquel que creó el mundo con este caos tiene una actitud, tiene una forma de proceder por encima de todo el caos. En otras palabras, de alguna manera, Él quiere llevar, Él quiere proceder y quiere hacer con este mundo algo específico. Y Él obviamente no está subyugado a la oscuridad. La oscuridad no ha venido de repente y tiene subyugada a la divinidad de Elohim, sino que es todo lo contrario. Él planea por sobre toda esta oscuridad. Y lo interesante de todo esto es la actitud y la forma de proceder de lo que se le llama el ruaj de Elohim. Ahora veamos lo siguiente. El viento es lo que guía algo hacia un lugar. El viento viene a hablarnos de dirección y todo va hacia donde va el viento. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un barco de vela y el barco va hacia donde lo lleva el viento. Por lo mismo, el viento nos viene a hablar de dirección. Esto significa también la expresión los cuatro vientos. Por lo tanto, viento nos habla de dirección. Así que el ruaj de Elohim nos habla de la dirección divina. Vamos a ver qué dice el libro de Juan capítulo 3 verso 8 y Mateo 24 verso 31. Dice así: el viento sopla hacia donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del ruaj. Y Mateo 24:31 dice: y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Entonces,
la expresión 4 vientos nos indica que nuestro Abba va a traer de todas esas direcciones a una sola dirección. ¿A quién? A su pueblo escogido. Y esa única dirección es nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, hoy en día, obviamente hay y existe el caos en toda la tierra. Pero no debemos de preocuparnos por eso, porque tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son estas? Número 1, el mundo fue creado por nuestro Elohim. Y número 2, la oscuridad no está ahí, nada más porque sí. Entonces, ahora, no solamente nuestro Elohim creó todo, sino que también nuestro Creador lo dirige todo hacia un lugar. Y su dirección, su supervisión y su providencia está por encima de todo y va a llevar al mundo hacia un lugar específico. Y ese lugar específico no es la oscuridad, es todo lo contrario. Por eso los siguientes versos en el libro de Bereshit dicen lo siguiente. Vamos a leer lo que dice Bereshit 1.3 en el hebreo. Dice: Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Habló Elohim, sea la luz, y hubo luz. Y en el libro de Juan capítulo 8 verso 12 dice: Yeshua les habló de nuevo: Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Por eso entendemos que en medio de la oscuridad está sobrevolando el Ruach de Elohim sobre la oscuridad. Entonces, esto nos demuestra que el Ruach de Elohim nos trae luz y esperanza para todo el mundo. Vamos a comprobarlo con el siguiente verso que está en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 al 21 que dicen: El Ruach de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh. Después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamash, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, comenzó a hablarles. Hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Entonces, es sumamente impresionante ver y comprobar cómo un solo verso de la Escritura nos puede enseñar tanto. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice que la Torá ya fue abolida, cuando es precisamente ahí donde encontramos toda la sabiduría que nuestro Abba Yahweh nos quiere dar. Por esta razón, analizaremos desde otro punto de vista el siguiente verso en el libro de Juan, capítulo 3, verso 8, que dice: El viento sopla hacia donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del Ruach. Entonces, ¿qué era realmente lo que le estaba diciendo nuestro Mashiach Yeshua a Nicodemo? Que el viento o Ruach de Elohim nos está llevando hacia una sola dirección, hacia la luz. Por eso nacemos de nuevo, porque Él sobrevuela por sobre el caos y vacío que hay en la vida de cada persona y nos trae luz verdadera, que es su palabra. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 7 y en el libro de Juan capítulo 3, verso 6 dice: Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Admá, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un
alma viviente. Y en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. En resumen, el ruaj, viento o aliento de Elohim, sobrevuela por sobre el caos y vacío que hay en las vidas de las personas. Pero todos aquellos que aceptan el sacrificio de Mashiach, su Torah, y ponen por obra sus mandamientos, todos ellos recibimos su dirección, y esa dirección apunta a Mashiach Yeshua, porque Él es la luz que trae calma y shalom a la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo en el Ruach de Elohim. Entonces, la palabra de Elohim provoca un viento o aliento, y este viento sobrevolaba por sobre el caos que había en las aguas. Por eso, el Shaliach Yohanan dijo lo siguiente en el libro de Juan capítulo 1, verso 1. Dice así, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Y nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente en el libro de Juan capítulo 8, verso 12. Dice así, Yeshua les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Por consiguiente, y en este pequeño resumen, mis amados, tenemos, como dije anteriormente, buenas noticias. Aunque nosotros veamos caos tanto en el mundo como en nuestras vidas, no nos preocupemos, porque el Ruach de Elohim sobrevuela sobre la oscuridad y el caos, y Él nos lleva con una sola dirección, que es la luz. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,